Centro Cristiano Agua Viva presenta al pastor David Andrés Osuna Díaz. Somos una iglesia cristiana centrada en el Evangelio y la Palabra de Dios, con la necesidad de anunciar y proclamar el nombre de Jesucristo a través de la predicación fiel de su palabra, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos de Cristo. Segunda de Corintios 2:17. Cristo es el Señor, Rey de las naciones. En nuestro corazón siempre tiene que haber gratitud de la obra que Él hace. No de lo que nosotros podemos hacer, sino de la obra que Él comenzó. Dice Filipenses que el mismo que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Humanamente, queridos hermanos, somos muy duros ante la palabra de Dios. Endurecemos nuestro corazón por la formación que traemos del mundo. Pero no podemos permitir caer en la necedad. ¿Qué es la necedad? Es oír, es saber y no obedecer. Y eso no puede estar en nuestros corazones. Repito, somos duros ante la palabra, pero lo que tenemos que hacer es orar. Es pedir que el Señor nos cambie el corazón. Es pedir que el Señor ilumine nuestras mentes para poder entender y que nuestro corazón pueda ser sensible a la voz de Dios. Porque, repito, es una obra divina, no es una obra terrenal, humana. Por lo tanto, necesitamos depender del Señor todos los días de nuestras vidas, para que de esa manera vayamos comprendiendo. Hay cosas que en nuestra mente nos vamos a ser atacados en la mente por los patrones que tenemos, por la religiosidad que hemos adquirido, porque decimos, es que el Evangelio es así, el Evangelio es asá. Ignoremos esos patrones y busquemos hacer la voluntad del Señor. Escudriñemos la Escritura, pero tiremos nuestros patrones que tenemos, aquellos patrones que tenemos que le llevábamos su veladora a Santa Rita de los Altos y pensamos que iba a ser un milagro. A veces pensamos nosotros que venir a la iglesia con eso es suficiente. No, tenemos que oír, pero oír con fe. Y el oír con fe tiene que cambiar nuestro rumbo de vida. Estamos hablando de 5 cosas muy importantes dentro del cristianismo. Número 1 es creer. Número 2 es permanecer. Número 3 es ser verdaderamente discípulo. Y ser verdaderamente discípulo me lleva a tener un corazón de siervo. Hablemos un poquito más acerca de eso, para que podamos nosotros, a la luz de la palabra de Dios, comprender realmente por qué Dios me quiere como un verdadero siervo, como un verdadero discípulo, un verdadero aprendiz. Si a Pedro le hubieran preguntado, Pedrito, ¿cómo te sientes, Pedrito? ¿Qué hubiera dicho Pedrito? Wow, me siento realizado al lado del maestro. Me siento, no sé, en otro nivel. Pero ¿qué tal cuando estaba en la fogata y comienzan a decirle, oye, te pareces al Mesías, te pareces al Nazareno? ¿Cómo se sintió Pedrito? Ya no le salió el wow.
Tal vez aulló, pero no le salió el wow. Y comenzó Pedrito a negar. Y no solo lo negó, sino lo maldijo. Habló mal, habló grosería y media en contra de la persona de Jesús. El Señor quiere que verdaderamente seamos discípulos. Discípulos verdaderos. A Jesús lo están acusando, a Jesús lo están vituperando. Y ahí está Pedro y comienza Pedro a negarlo. No le están señalando a Pedro para crucificarlo. No le dijeron, Pedrito, también te vamos a crucificar a ti. No, simplemente le preguntaron, oye, si tú eres de los nazarenos. Y él dijo, no, ni lo mande Dios. No, dime otra cosa menos eso. Pero hablas como él. El corazón de Pedro necesitaba ser reafirmado en la verdad de Dios. ¿Qué estamos haciendo cuando corre peligro en nuestras vidas? Meditemos un poquito si verdaderamente somos discípulos o solamente creyentes. Pedro no se quedó solamente en ser un creyente. Negó al maestro, se arrepintió y llegó a ser un instrumento útil de Dios. Y al final dio su vida por el maestro, aquel que le negó. Fue creciendo, fue madurando. Usted y yo, que somos llamados por el Señor, elegidos por el Señor, ¿seré yo un verdadero discípulo? ¿Por qué decimos ser verdaderos discípulos? Mire qué dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Lo tiene usted? Versículo 27. ¿Ya lo tiene? Por la fe dejó Egipto, está hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Escucha aquí. Por la fe. ¿Qué es fe? Es creer. Oír con fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra, por eso dice ahí por la fe. Fe en la palabra de Dios. Por la fe dejó Egipto, no temiendo que él iba a ser perseguido por el rey. Por la fe celebró la Pascua. En ese momento que Moisés está dejando Egipto, lo está haciendo por la fe, pero su vida está corriendo peligro. En ese momento que Moisés está celebrando la Pascua, también está corriendo peligro con los egipcios. En ese momento que Moisés pasó el mar Rojo, se abrió el mar Rojo y pasó, pero fue por la fe. Su vida está corriendo peligro. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Y si gritaban y gritaban los israelitas, y si no pasaba nada, ¿qué iba a suceder? Iban a ser carnada de los soldados de Jericó, ¿no es cierto? Se los iban a comer como salchicha. Pero por la fe. Por la fe. Cuando yo escucho,
la palabra de Dios tiene que cambiar el rumbo de mi vida. Y tengo que estar dispuesto a dar no solo una parte, sino todo y aún toda mi vida para Él. Porque es por la fe. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Qué iba a pasar si a Rahab le encontraban un israelita en el Tapango? ¿Usted sabe qué es Tapango? Si no investigue, el joven pues que no. Escucha aquí. Por la fe. ¿Dónde estaban ustedes? Nosotros creímos desde que escuchamos, nos llegó la noticia por el Face y vimos las fotografías y los videos y se hizo viral ese magno evento que se abrió el Mar Rojo y todo el mundo comentaba en las redes sociales. ¿Dónde estaban? Le creyó. Pero por la fe puso Rahab su vida de por medio. ¿Qué estamos poniendo nosotros de por medio? ¿Nuestras vidas? ¿Qué estamos poniendo de por medio? ¿Por qué inventamos cada pretexto? ¿Por qué tan fácil se nos salen los pretextos? ¿Estamos oyendo con fe? No queremos dejar nuestros patrones, no queremos dejar nuestro estilo de vida, queremos buscar nuestra comodidad, queremos buscar lo que nosotros pensamos que merecemos, que necesitamos. Rahab no le dijeron, mira, si tú nos escondes, Dios va a hacer de ti. Serás una gran Débora, una víbora es, ¿verdad? Escuche, no le dijeron eso. Pero de Rahab vino el linaje del maestro. Por la fe. De la prostituta, por la fe. Lo que hizo Rahab no fue cosa fácil. No. Si Rahab lo hubieran encontrado en la realidad, sacan a Rahab, a toda su familia, todos hijos, entenados, lo que tuviera, y lo ponen en el patio de la ciudad y lo queman vivo o lo acaban a pedradas. No solo arriesgó la vida de ella, sino la vida de sus parientes. ¿Y nosotros qué? ¿Qué evangelio estamos viviendo? ¿Realmente un evangelio bíblico? ¿Comprometidos como con estos hombres? ¿Cómo se comprometieron estos hombres? Por la fe Rahab. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Pero todo lo hicieron por la fe. Cuando David fue a Goliat, ¿era cosa fácil pelear con un gigante? ¿Sí la pena ser un chamaco? Y nosotros, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está la convicción que tenemos? ¿Tenemos realmente convicción de lo que somos? ¿Tenemos realmente convicción de quiénes somos en Cristo Jesús? ¿De quién está llevando a cabo la obra en nuestras vidas? No queremos sufrir nada. No, mis sentimientos, mis emociones. Ay, pobre de mí. Ay, chenchita, consuélate tú sola porque nadie te consuela. Deja tus chincherías. Sí. Deja tus julianadas. No te estés quejando.
Vamos a ver qué dice la Escritura. Y cuando nos sometamos a la Escritura, vamos a entender lo que es vivir por la fe. Pero sabe, el vivir por la fe, ¿sabe dónde nos va a llevar? A doblar las rodillas. Porque nos vamos a dar cuenta que solos no podemos. No, es imposible. Hasta que no lleguemos a ese punto de decir no puedo, la verdad no puedo, no sé nada y tengo que clamar a Dios y clamar a Dios. ¿Qué es clamar? Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Hermano Julián, venga por favor. ¿Eso es clamar? Es gritar. Se me acaban las esperanzas. No tengo más que hacer. Hay un clamor en nuestro corazón que surge. Eso hicieron estos hombres. Por eso aparecieron su nombre en la Escritura. ¿Quieres que aparezca tu nombre en el libro de la vida con esa cobardía que tienes? Hermanos, que entre valor y cobardía ahí voy. No. No es entre valor y cobardía. Queremos que aparezca nuestro nombre en el libro de la vida. En el libro de los Hechos se dice que no tiene el amén. Se dice que se está escribiendo. Y en las futuras generaciones, si se escribe el libro de los Hechos, ¿podrá aparecer tu nombre? Esteban, un joven lleno del Espíritu Santo. Y murió, predicó y murió. Fue su debut y despedida. Ojalá y te estés preparando para tu debut y tu despedida. Fue a predicar el hermano, lo agarró un tráiler, lo dejó hecho una tortilla. Se fue con el Señor por predicar el Evangelio. ¿Está conmigo? Porque en tu hamaca difícilmente va a reventar el lazo. Y con cadena lo tienes. Verdaderos discípulos. Por eso cuando Jesús vino a la tierra y habló del verdadero evangelio, habló del arrepentimiento y habló de ser un verdadero discípulo, no se ganó las multitudes. No llenó el Coliseo romano. El Coliseo romano se llenó para ver cómo morían los hombres de la fe. Lo que tenemos que hacer es orar. Es orar. Es clamar al Señor que Él tenga misericordia de nosotros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentados vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y usted se queja que no tiene un vestido para poner el día domingo y no fui a la iglesia porque no tengo ropa. Un manteado podemos hacer con todo lo que tiene usted. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, todo lo hicieron por la fe. ¿Usted qué está haciendo por la fe? Ese silencio, qué bonito se escucha. Da pena. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron ¿qué dice? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Escucha aquí. Todo fue por la fe. Nos podemos identificar como uno de estos hombres.
¿Se puede usted identificar como una de estas mujeres? ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 3, por favor? ¿Queremos ser verdaderos discípulos del Señor? Esa tiene que ser nuestra meta. ¿Lo tiene usted? Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Y está diciendo Pablo, tenemos que alabarnos a nosotros mismos y hablar de nuestros grandes éxitos para que ustedes crean. O necesitamos unas cartas de recomendación o títulos que hablen para que ustedes crean. Dice versículo 2, nuestras cartas sois vosotros. Pero mire qué dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de ¿qué? ¿Es usted carta de Cristo? ¿Sabemos lo que significa ser carta de Cristo? Cuando se abre una carta y dice que esa carta es de Cristo, ¿qué se lee? ¿Qué se mira en esa carta? ¿A qué huele esa carta? Ojo aquí. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros. El pastor, el ministro tiene la responsabilidad de hablar, de enseñar la palabra de Dios, pero dice, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Escrita no con tinta, sino por el Espíritu Santo. ¿Dónde queda la jactancia? No tiene lugar. ¿Se puede escribir con tinta humana? Claro que sí. Pero aquí está diciendo que es escrita no con tinta, sino por el Espíritu Santo. El humano puede escribir, puede manipular el corazón de su hermano. El humano puede manipular, puede convencer y funciona por un tiempo, bajo presión, bajo culpabilidad. Tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que hacer lo otro. Y el hombre está trabajando y el hombre está haciendo, pero en su corazón no está pasando absolutamente nada. Lo único que está alimentando es su ego. Mire, hermano, gracias a Dios, mire, usted ya tiene estos logros, usted ya tiene estos méritos, usted ya ganó estas fichas y va por la ficha dorada y luego por la plateada y luego por la ¿qué? Diamante. Y ahí está el pobre buscando el diamante. Dice, vosotros sois cartas de Cristo, expedida ciertamente por nosotros, pero escrita por el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿quién está escribiendo día a día en nuestro corazón? ¿Estamos siendo reprendidos? ¿Estamos siendo exhortados? ¿Estamos siendo dirigidos? ¿Nuestros patrones se están renovando cada día por la palabra de Dios? ¿Mis oídos se están afinando cada vez a la voz de Dios? ¿Mis emociones, mis sentimientos están siendo sometidos a la voluntad de Dios? ¿O qué está pasando en nuestras vidas? Después de tantos años de conocer al Señor, de decir o de creer que sé mucho, ¿qué está pasando en nuestros corazones? ¿Quién está escribiendo en tu corazón? ¿El Espíritu Santo? ¿Seguro? ¿Qué estamos produciendo? Cuando el Espíritu Santo comienza a escribir en el corazón, surge la mansedumbre, surge la humildad, surge el sometimiento, surge la obediencia. Aprendemos a discernir.
pero a discernir de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a nuestra mente no renovada, no de acuerdo a nuestra mente religiosa que nos ata más y nos lleva a la frustración. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Cuando el Espíritu Santo está escribiendo, la confianza, nuestra fuerza, nuestra capacidad, sabemos, entendemos que viene de Dios. ¿Seguirás escribiendo tú en tu corazón? ¿O dejarás que el Espíritu Santo comience a escribir? Estos hombres de Hebreos que leímos, Dios fue quien puso en el corazón de ellos el querer como el hacer de su buena voluntad. Oyeron a Dios, se sometieron a la palabra de Dios, aún poniendo en riesgo sus vidas, esperaron en el Señor. ¿Fueron avergonzados? No. Pero ¿qué está pasando en nuestros corazones? No podemos caer, hermanos queridos, no podemos caer nosotros en el círculo de la religión, en el círculo del legalismo y vivir atados por nuestros propios pensamientos. Es que yo entiendo la Biblia de esa manera y así tiene que ser. Pregúntate, del tiempo que tú crees la Biblia de esa manera, ¿hacia dónde te ha llevado? ¿Te ha llevado a la madurez? ¿Te ha llevado a tener más hambre de Dios? ¿Cada día estás cediendo? ¿Cada día estás entregando tu vida a Dios? Entonces dime que estás entendiendo la palabra de Dios conforme al Espíritu. Entonces dime que el Espíritu Santo está escribiendo en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo comienza a escribir en el corazón del hombre, se vuelve sensible el corazón del hombre. Sensible a la voz de Dios. Sensible a su palabra. Y lo único que quiere es, enséñame a obedecerte. Y lo único que quiere ese hombre, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a caminar en tu voluntad. Eso tiene que estar obrando en nuestros corazones. Versículo 4. 5, léalo por favor, ¿qué dice? Escuche por favor. No que seamos competentes por nosotros mismos. ¿Quién está escribiendo esta carta? Pablo. Y Pablo está diciendo, yo soy, yo fui, yo puedo, yo tengo. Se dio cuenta Pablo que todo lo que aprendió fue pura basura. Hasta que no nos demos cuenta que nuestro caminar sin depender de Dios es basura, no vamos a poder identificarnos con esta palabra. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? ¿Qué tiempo oras? ¿Qué tiempo pasas en oración con el Señor? Me contaba una anécdota que le pasó a un pastor, creo, un hermano que se robó una cuchara. Yo creo que era de plata la cuchara porque la hermana estaba muy enojada. Y digo, ¿cómo es posible que el pastor me robó la cuchara? Y dice la hermana, usted sabe cómo son las hermanas de allá, lo voy a volver a invitar al pastor y lo voy a reclamar. Y lo invitó el pastor y le dijo, cuando estaba comiendo su caldito el pastor, pastor, usted me robó una cuchara. Y le dijo, sí, ciertamente lo robé y lo dejé en su Biblia. ¿Qué hacemos nosotros con la Biblia? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con la Biblia? ¿Estamos nosotros leyendo la palabra, escudriñando la palabra? ¿Estamos caminando en la palabra?
después de salir de esta reunión, en la noche, ya cuando bajó el calor o mañana, tenemos tiempo para escudriñar cada versículo y orar para decir: Señor, enséñame esta palabra. Realmente tiene que haber un cambio en mi vida. Yo no puedo, soy muy duro, pero ayúdame, ten misericordia de mí. Me importa mucho lo que dice fulano, me importa mucho lo que hace fulano, me importa mucho, Señor, pero ten misericordia, quita de mí esta dureza. Eso hay en nuestros corazones. ¿Qué estamos haciendo? Nuestra confianza, dice Pablo, no viene de nosotros mismos, como que si de nosotros o nosotros pudiéramos aportar algo. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu. No de letra. No es lo que tú puedes hacer, no es lo que yo puedo hacer. No. La letra mata, la letra va a hacer que te sientas orgulloso. Yo aprendí los discipulados, yo estuve en un curso, yo estuve en aquello, yo estuve en lo otro. No es así. Es la obra de Dios que se tiene que llevar a cabo en nuestras vidas todos los días, queridos hermanos. La letra mata. ¿No será que te han matado la letra? ¿Crees saber, crees tener mejor revelación que cualquier hombre? Amados hermanos, si no ponemos atención a la palabra de Dios, por ahí nos va a llegar algún viento que nos va a llevar. Por ahí va a soplar un vientecito y ya te va a arrastrar, pero todo por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. ¿Cuántas personas han venido a la iglesia y con un corazón, entre comillas, dispuesto a aprender, dispuesto a servir, y se les ha dado oportunidad de servir dentro de la iglesia, de las actividades de la iglesia? Pero después que saben ya un poquito, que han escuchado algo, creen entender y se van. Porque les ofrecieron, porque les dieron, porque allá está la necesidad. Dios no actúa por necesidad. Es mejor un corazón contrito y humillado. Es mejor un corazón de siervo a que te creas ser un gran siervo. Que no existe eso. ¿Qué dice Juan capítulo 18, versículo 37? ¿Tiene usted sangre de la realeza? A ver si tiene usted sangre. ¿Será su primo, hermano, este amigo? Juan 18, 37. ¿Lo tiene usted? Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad. Lo leamos una vez más. Tú dices que yo soy rey. Pilato le dijo, ¿tú eres el rey de los judíos? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido, he nacido. ¿Usted sabe para qué nació de nuevo? ¿O no ha nacido de nuevo? Todavía está en el vientre. Todavía está en la gestación. Ya lleva 80 semanas y no nace.
Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. ¿Para qué cree usted que Dios lo llamó? ¿Para que sea feliz? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Hay un propósito por lo cual nosotros estamos en el mundo? ¿Cuál es el propósito? Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué voluntad estamos haciendo? Vivir para el Padre, trabajar para el Padre, comer para el Padre. Para eso. No, Jesús, cuando le llevaron el pollo a la leña en el pozo y le dijeron, come, maestro. ¿Y qué dijo el maestro? ¿Cuál es tu apetito? ¿Chicharrón con gordito? ¿Ya estás pensando qué vas a comer al rato? Es parte de. Pero Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a sobreponernos ante cualquier situación? Y sabes, me muero, pero me muere la raya. ¿Y por qué no vino, hermana? Es que me picó un zancudo y sacó una roncha. No hay hambre. No es tu comida hacer la voluntad de Dios. Estás menospreciando el tiempo de las pequeñeces. Queridos hermanos, que el interés ante la palabra de Dios sea mejor, sea mayor cada día en nuestras vidas. Escudriñemos la palabra, es la única que nos va a llevar a la libertad. La libertad es encontrar la libertad en Cristo. No está hablando de una libertad humana. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Puede escribir ese texto en el dintel de su puerta y decir, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para hacer la voluntad de mi Padre. Entonces cada día mi motivación estará en hacer la voluntad del Padre. Señor, ¿qué quieres que haga? Enséñame. Es que, amados hermanos, hay personas que están trabajando en la iglesia, pero están trabajando no por la fe, están trabajando por alcanzar algo. Y cuando no se les da o no se cumplen no se les da sus gustos, vaya, se enoja. Pero aquel que vive por fe, permanece en la fe, camina en la fe, vive por fe, porque sabe por qué nació. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Estamos dando testimonio de la verdad nosotros mismos? ¿De qué verdad? ¿La verdad está morando en nuestras vidas? Arraigados y cimentados. ¿Estamos siendo arraigados? ¿Estamos siendo cimentados en la palabra de verdad? Pero dice al final, todo aquel que es de la verdad. Léalo por favor. Todo aquel que dice. ¿Su tío oyó su voz? ¿Pilatos? ¿Tuvo la verdad frente a él? ¿Lo interrogó la verdad? ¿Lo tocó la verdad? Pero no entró la verdad en él. Hay muchas personas en la iglesia que
oyen la verdad, tienen la verdad, pero no tiene cabida la verdad en ellos. ¿Y qué hizo Pilatos? Trató Pilatos de defender al maestro. Trató Pilatos de cubrir al maestro. Porque salió al pueblo y dijo: yo no encuentro ningún mal en este, no sé por qué quieren crucificarlo. Y la gente gritaba: crucifícale. Pero al final dijo: pues yo no soy culpable. ¿Y qué hizo Pilatos? ¿No será que te estás lavando las manos semana a semana? Pues la verdad yo no sé. Que cada uno haga lo que buenamente quiera, como quiere, como pueda. Ay, que Dios lo bendiga. Pásame la toalla, por favor. Primo hermano de Pilato o mujer de Pilato. ¿Pilatos era de la verdad? No. Aunque quería soltar a Jesús por un momento, se sintió conmovido. Y esto pasa a muchos cristianos o creyentes simplemente que son conmovidos por algo. Pero no pasa nada. Regresemos a Corintios. Segunda de Corintios 2. ¿Pilato llegó a ser un verdadero discípulo? No. Versículo 7 de 2 de Corintios 3. Si el ministerio de la muerte, grabado en letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Está hablando de la gloria cuando Moisés baja del monte de Sinaí y la gente no lo puede ver. Pero ese era ministerio, escuche, de la letra, de la ley. Y dice: y tuvo gloria. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Estamos viviendo nosotros ¿bajo qué régimen? ¿Sabemos nosotros lo que es vivir bajo la gracia de Dios? ¿O estamos abusando de la gracia de Dios? ¿Sabemos lo que significa la gracia de Dios? Repito, ¿o estamos abusando de la gracia de Dios? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque el ministerio de la ley no justificaba al hombre. El ministerio de letra no justificaba al hombre. Pero ahora el ministerio del Espíritu justifica. Se puede presentar el hombre ante Dios justo, limpio de pecado. ¿Cómo nos estamos presentando ante Dios? Amados hermanos, ¿por qué no podemos ver la gloria de Dios en esta obra divina que Él está llevando a cabo en nuestras vidas? Porque lo único que estamos buscando es la gloria de nuestro cuerpecito, la bonanza, la prosperidad, los cuidados múltiples, mi rostro, mis patas de avestruz. Y es que pensamos muchas veces que el evangelio es como un seguro de vida, que cuando no te cumple lo que te dijo, ve y reclama y busca un abogado y lo vas a hacer bueno ese dinero. Pensamos que a veces que es el evangelio así. Entonces, Señor, es que me vas a bendecir y me vas a dar y me vas a guardar y me vas a cuidar. Con ese corazón hinchado de orgullo, ¿quieres? Con ese corazón inflamado de rebeldía, ¿quieres que Dios haga algo? La jactancia sobresale y ¿quieres que Dios haga algo? ¿Quieres que Dios te dé? La avaricia te ha atrapado y ¿quieres que Dios haga algo en tu vida? De mero Monterrey, ¿quieres que Dios te dé más? ¿Qué es el evangelio? Tal parece que estamos muy lejos de la verdad. Porque no tenemos convicción de la obra
que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. Él nos quiere. Jesús mismo dijo: yo para esto nací, para que me crucificaran. Yo para esto vine al mundo, para hablar de la verdad. ¿Te identificas tú con esa mente de Cristo? ¿O qué mente tenemos? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Escuche usted. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista al fin de aquello que había de ser abolido. No. Ahora no necesitamos poner un velo. Ahora podemos ver claramente por la sangre de Cristo que somos justos. Pero dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, se oscureció, se cerró, se bloqueó. Hay muchos cristianos que están bloqueados. Se bloquean por la verdad y van en otra iglesia y le dicen al pastor: por favor, necesito que me desbloquee. Y le meten la clave: prosperado en victoria. ¿Cómo es? Bendecido, prosperado en victoria. ¡Pum! Se abre. ¡Ah! ¡Qué bendición, hombre! ¡Qué diferencia! ¡Qué cambio! Mira, hasta se siente uno más fresco. Fue desbloqueado. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se bloqueó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién puede quitar ese velo? Cristo. Cuando te identificas en Cristo. Hasta el día de hoy, y la palabra de Dios tiene razón, hasta el día de hoy los judíos siguen creyendo que Jesús fue un charlatán, un impostor, que blasfemó en decir que era el Hijo de Dios. Hasta el día de hoy los judíos dicen: bueno, puede ser un profeta, pero hasta ahí no lo podemos reconocer nosotros como el Hijo de Dios. ¿Qué tanto le van a oler a Jerusalén? Digo. Y llevan sus peticiones para que los rabinos oren por sus peticiones. Si los rabinos no creen que Jesucristo es Dios, ¿en quién creen? ¿Se da cuenta? Pero lo mismo se embotó el pensamiento de ellos y también se embotó el pensamiento de esa gente. No pueden ver la palabra de Dios. Y salen con sus grandes rollos diciendo que cuando están en ese lugar, se siente una presencia de Dios tremenda. Entonces aquí en Chiapas estamos, pero en el infierno estarán ellos. Pero eso lo hacen para inducir, para que ahorre usted su dinerito y vaya usted por allá. Y el que lo está induciendo recibe su comisión, ¿no cree usted? Eso es la verdad. Porque tienen el entendimiento bloqueado. Hasta el día de hoy los judíos no creen eso. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El velo es quitado por Cristo. Y no es quitado sino hasta que encontramos nuestra justicia en Él, nuestra vida en Cristo. El velo sigue puesto en los ojos. No pueden ver a Cristo como su justicia, como su redentor, no. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor,
el velo se quitará. Tanto tiempo perdí. Ay, Señor, perdóname. Te vas a arrepentir. Pero ojalá no sea demasiado tarde. Ojalá no sea cuando Pedro te esté recibiendo en gloria. Porque así dicen que lo va a recibir Pedro, que tiene las llaves, pues. Y delante de la barba de Pedro digas: Señor. Escuche, pero cuando se convierta en el Señor, el velo se le quitará. Vas a entender el propósito por lo cual estás en la tierra. Y vas a estar dispuesto a dar tu vida completa a la obra del Señor, para Él y por Él. Ahora, ¿qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que realmente está pasando en nuestros corazones? ¿Por qué no podemos caminar e ir a la madurez? ¿Por qué no podemos nosotros conquistar esa parte? Porque no oramos. Porque no doblamos nuestras rodillas. Por eso no puede ser quitado ese velo. Por eso constantemente estamos batallando, pero en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Y de esa manera nunca nosotros vamos a poder avanzar. Mire qué dice 1 Corintios capítulo 2. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Ya lo tiene? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice? ¿Ya lo encontró? 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice? ¿Qué mente tenemos? ¿Cómo lo creo? Decía aquel. ¿Sabemos lo que significa tener la mente de Cristo? Para poder comprender, leamos el versículo 6 del mismo capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los de siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. ¿Qué sabiduría? ¿Con qué sabiduría te identificas? ¿Estás buscando que hablen? ¿Estás buscando palabras que te motiven a seguir en la arrogancia, en la avaricia, en tu necedad? ¿O estás buscando que Dios te hable y te ponga un alto? La sabiduría que se habla no es de este siglo. No se puede ni comparar, no se puede. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, de lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían de crucificar al Señor de gloria. Está hablando de la cruz de Jesús. Está hablando de la obra perfecta de Cristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que están buscando la sabiduría de lo alto. Los que se están identificando en la muerte de Cristo. Los que aman la verdad, los que buscan la verdad, los que entienden para qué fueron llamados y por qué están en esta tierra. Pero esas cosas que ojo no vio ni oído yo no son terrenales, no aterrizan en la tierra, son 100%
espirituales. Pero le hacemos mucho caso a nuestra mente. Nos desvía de la palabra de Dios porque lo único que queremos es el bienestar en la carne. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Si el Espíritu Santo no te revela su palabra, simplemente no está pasando nada en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo, escuche, cuando el Espíritu Santo nos está revelando su palabra, e inmediatamente sentimos el rigor, la corrección, la dirección. Porque nosotros humanamente somos duros de corazón. Y cuando Dios nos comienza a hablar, ¡wow!, sentimos que Dios nos está tocando en esa parte que tenemos que ceder, que tenemos que oír. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. El Espíritu Santo está redarguyendo tu vida. El Espíritu Santo te está enseñando. Cada vez tienes mayor interés en conocer la palabra de Dios, en vivir para el Señor. Todo es para que sepamos, tengamos convicción de lo que Dios nos ha concedido. Tenemos que estar dispuestos a perder todo para hallar nuestra vida en Cristo. Si no estamos dispuestos a perder todo, nunca vamos a encontrar nuestra vida en Cristo. Pero dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ojo aquí, la sabiduría humana busca quedar bien con el pensamiento no renovado. La sabiduría humana busca darle por su lado la rebeldía, el orgullo, la avaricia, el afán. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, ¿qué dice? Eso está pasando en nuestras vidas. Si volteamos a ver un mes atrás, si volteamos a ver en enero a la fecha, ¿qué ha pasado en nuestras vidas? ¿Ha habido un cambio? Tal vez tú hiciste un voto y dices, Señor, yo me propongo y ahora sí lo voy a hacer, y te das cuenta que no puedes. Y te digo algo y no vas a poder. Porque la obra no es de nosotros. ¿Sabes cuándo verdaderamente vamos a cambiar? Cuando nos humillemos ante Dios y clamemos su palabra, clamemos su verdad y busquemos su verdad. Y lo único que mueva nuestros corazones sea su verdad. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es una locura. Todo lo que tú puedes invertir en el reino de los cielos, para el hombre natural es. ¿Cómo es posible que se haya derramado este frasco tan valioso? Y si se podía vender en el mercado libre, se podía vender, ir a empeñar en la casa de empeño y dar ese dinero a los pobres. ¿Cómo es posible que se desperdició? Se derramó la tierra, porque no había loseta, la tierra absorbió el perfume. Se acabó. ¿Fue un desperdicio? ¿Cuántas veces has pensado que es un desperdicio lo que se hace para el Señor? Porque no se dan los resultados que uno quiere. Tremendo. Judas eso pensó. ¿Cómo es posible que se haya tirado tanto dinero? Mira cuántos pobres tenemos. Jesús le dijo, los pobres siempre me los vas a tener.
¿Dónde está que algún político dice que va a terminar con la pobreza? No, ya está escrito. Pero escuche usted, analicemos nuestro corazón. Es que, ¿sabe qué nos viene dañando? Nuestros patrones que tenemos de enseñanza. Es que creemos muchas veces que somos muy sabios. Y opinamos y hablamos y decimos. Eso es como cuando usted está viendo fútbol, le gusta el fútbol, y le grita al jugador, mételo, mételo, tira, tira, tira. Y le está hablando a la televisión. Y quiere que lo escuche. O aquel cuando está viendo el box, dale, 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 ahora, ahora. Si tú estuvieras frente a ese boxeador, o ya estuvieras en la lona o allá corriendo allá afuera. Nada se desperdicia cuando lo que hacemos, lo hacemos por la fe. Ante nuestros ojos puede ser un desperdicio, como se derramó ese frasco de alabastro. Pero no fue desperdicio. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo ahora vivo para Dios. Hay eso en nuestras mentes. ¿Qué oraba el Señor? ¿Se quejaba el Señor? No. Siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Jesús entendió por el Espíritu cuál era su comisión en hacer algo. Y no para agradar a Dios, no, en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Tenemos realmente la mente de Cristo? ¿Por qué no analizamos nuestros corazones y podemos ver el Espíritu Santo está escribiendo en mi corazón? ¿O quién está escribiendo en mi corazón? No es con tinta, es por el Espíritu Santo. La obra que Él mismo comenzó, la va a perfeccionar. Que quede claro, no es lo que usted y yo podemos hacer. Tenemos que aprender a depender de Él, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y ruegos ante el Señor. Póngase de pie, por favor.